Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las aplicaciones de la integral, donde vamos a hacer otro pequeño repaso al área total. En este vídeo que vamos a ver cómo obtener el área bajo la gráfica de una función sobre el eje X y para un intervalo cerrado. Y en el siguiente vídeo vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo obtener el área acotada entre dos gráficas. Tenemos esta gráfica y tenemos esta segunda gráfica. Bueno, pues vamos a ver cómo encontrar el área bajo esta gráfica y sobre esta gráfica, es decir, acotada entre las dos gráficas y sobre este intervalo cerrado. Ahora, fijaros en una cosa, para este de aquí, recordad que si nosotros dividimos en pequeños subintervalos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tener el valor funcional para un punto en concreto dentro del subintervalo. Aquí prácticamente tenemos que hacer lo mismo, pero aquí tenemos que obtener este valor funcional para esta función, que vamos a obtener la distancia que hay desde el eje X hasta este punto. También tenemos que obtener el valor funcional para esta función que tenemos aquí abajo, vamos a obtener la distancia que hay desde el eje X hasta este punto, y luego si lo restamos vamos a obtener la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. Pero como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo obtener este tipo de áreas bajo la gráfica de una función sobre el eje X y para un intervalo cerrado. Bueno, pues resumiendo, nos dice lo siguiente, que es lo que vamos a hacer es encontrar el área total de una región acotada por la gráfica de f y el eje X sobre un intervalo cerrado. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo encontrar el área de la región acotada entre dos gráficas sobre un intervalo cerrado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, pues recordar lo siguiente, que tenemos esta gráfica, ya sabemos que la integral definida realmente representa un número. He estado hablando todo el rato de áreas, pero realmente representa un número. Ahora bien, si estamos con una función no negativa, ya sabemos que es igual al área. En cambio, si estamos con una función negativa, ya sabemos que es igual a un número, pero ese número es el opuesto al área que si tuviésemos la gráfica, pero en la zona positiva. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo encontrar el área bajo la gráfica de una función sobre el eje X y sobre un intervalo cerrado. Y nos está diciendo que ese área se llama área total y que realmente es el área de la región acotada por la gráfica de la función, el eje X y las rectas verticales. X es igual a y X es igual a B. En definitiva, este intervalo cerrado. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí tenemos esta función, el eje X, y aquí tenemos estas rectas verticales. X es igual a y X es igual a B. ¿Cómo podemos obtener nosotros el área bajo la gráfica de la función sobre el eje X y para este intervalo cerrado? Abro debajo de la gráfica de la función porque tenemos que hacer lo siguiente. Como aquí tenemos una función negativa, la tenemos que convertir en no negativa. ¿Cómo hacemos eso? Empleando el valor absoluto. Si nosotros empleamos el valor absoluto para esta función de aquí, ya sabemos que estos valores funcionales van a ser iguales, van a ser los mismos que si no empleásemos aquí el valor absoluto, pero aquí, como estamos obteniendo valores negativos y queremos sus valores positivos, simplemente tendremos que multiplicar la propia función por menos 1. ¿Para qué? Para encontrar los valores positivos. Bueno, pues como digo, tenemos que emplear el valor absoluto. Ya sabemos que si aquí teníamos la parte negativa, empleando el valor absoluto, esta parte se queda tal cual, porque aquí tenemos los valores positivos, pero estos valores funcionales negativos se van a convertir en positivos. Y para ello, como estamos con un valor absoluto, ya sabemos que tenemos que emplear la propia función multiplicada por menos 1. ¿Por qué? Porque al hacer esto, ya sabemos que aquí obtenemos valores funcionales negativos. Al multiplicarle por menos 1, vamos a obtener los valores positivos. Y recordar que el valor absoluto está definida por partes. Aquí lo tenemos, como os había dicho, ya vemos que en este caso en concreto, como la función era negativa para este intervalo cerrado, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar la propia función por menos 1 cuando estemos dentro de este intervalo cerrado. En cambio, si estamos en este otro intervalo cerrado, emplearemos la propia función porque ya sabemos que los valores funcionales aquí siempre van a ser positivos. Como aquí van a ser negativos, tendremos que emplear la propia función multiplicada por menos 1. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Recordar que esta es la definición del valor absoluto. Y sabiendo esto, ¿cómo obtenemos nosotros el área total? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que emplear la integral definida para este intervalo cerrado empleando el valor absoluto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos dos intervalos, en este caso A a C y C a B. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como ya sabemos que en este intervalo la función era negativa y la queremos convertir en positiva, bueno, pues como digo, para este intervalo cerrado que va desde A hasta C, sin incluirlo, ya sabemos que tenemos que emplear la propia función multiplicada por menos 1. En cambio, como aquí los valores funcionales siempre son positivos, da igual que empleemos el valor absoluto o no, aquí simplemente vamos a emplear la propia función cuando estemos en este intervalo cerrado de C a B.
Bueno, pues una vez que tenemos planteadas estas integrales definidas, que ya sabemos que es igual a esta otra, simplemente al darle solución y al sumarlas vamos a encontrar el área total que tenemos acotada bajo la gráfica de esta función sobre el eje X y para estas rectas verticales X es igual a A y X es igual a B. Entonces, como sabemos que realmente también tenemos funciones negativas, aquí tenemos una función que es negativa y no negativa, aquí es no negativa y aquí es negativa, simplemente le hemos dado la vuelta empleando el valor absoluto. Bueno, pues como ya sabemos que tenemos partes negativas y partes no negativas, para obtener el área total, bueno, pues simplemente tendremos que emplear el valor absoluto. Si y es igual a esta función y que es continua sobre este intervalo cerrado, entonces ya vemos que el área total A, acotada por su gráfica, y el eje X sobre el intervalo, bueno, pues está dada por esta integral definida. Como digo, tenemos que emplear el valor absoluto porque no sabemos si vamos a tener una función negativa o una función positiva. Tendremos que saber sobre qué intervalos la función es negativa para emplear esto de aquí, menos 1 por la propia función. Y tenemos que averiguar sobre qué intervalos la función es positiva y emplearemos la propia función. Generaremos las integrales definidas, le daremos solución y una vez que las sumemos vamos a encontrar el área total. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con unos ejercicios. Tenemos que encontrar el área total acotada por la gráfica siguiente, y es igual a x al cubo, y el eje x sobre este intervalo cerrado. Bueno, pues para ver si tenemos alguna parte negativa, simplemente tenemos que realizar la gráfica de la función. Aquí la tenemos. Recordar que estamos con este intervalo cerrado que va desde desde menos 2 hasta 1. Ahora ya vemos que para este intervalo que va desde menos 2 a 0, la función es negativa. Ya sabemos que tenemos que emplear el valor absoluto para convertir estos valores funcionales en positivos. Eso significa que tendremos que emplear lo siguiente, menos 1 por la propia función, siempre y cuando estemos con este intervalo que va desde menos 2 hasta 0. Bueno, pues si nosotros empleamos ahora el valor absoluto para esta función, aquí tenemos la nueva gráfica. Ya sabemos que los valores funcionales siempre van a ser positivos. Una vez que tenemos esto claro, ¿cómo encontramos nosotros el área bajo la gráfica de esta función sobre el eje X y sobre este intervalo cerrado? Bueno, pues ya sabemos que como estamos empleando el valor absoluto, ya sabemos que su definición está definida por partes. Simplemente tenemos que saber sobre qué intervalo la función era negativa y sobre qué intervalo era positiva. Allá donde fuera negativa tendremos que usar menos 1 por x al cubo, y allá donde sea positiva tendremos que emplear la propia función. Bueno, pues a simple vista ya lo vemos. Cuando estamos con este intervalo que va desde menos 2 hasta el 0 sin incluirlo, ya habíamos visto que los valores funcionales eran negativos. Bueno, pues simplemente tendremos que multiplicar la propia función por menos 1 cuando estemos con este intervalo. Y recordar que no incluimos el 0 porque lo incluimos en este otro intervalo que va desde 0 hasta 1. Aquí ya vemos que los valores funcionales o es 0 o siempre son positivos, de ahí que aquí simplemente empleamos la propia función. Bueno, pues teniendo esto claro, simplemente tenemos que formar la integral definida. Aquí la tenemos, que ya sabemos que es igual a esta otra. Cuando estamos con este intervalo que va desde menos 2 hasta el 0, ya sabemos que empleamos la propia función por menos 1. Y cuando estamos en el intervalo donde la función es positiva, simplemente empleamos la propia función. ¿Cómo le damos solución? Aquí tenemos las integrales indefinidas, le damos solución. Y recordar que he puesto las constantes porque estamos con integrales indefinidas, pero ya sabemos que para una integral definida, la constante no la tenemos en cuenta porque ya sabemos que se cancela cuando empleemos el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y aquí, pues simplemente, como digo, empleamos el teorema fundamental de cálculo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí en esta parte, como estamos usando 0, al sustituirlo la x por 0, obtenemos 0. Lo mismo nos pasa con este 0, ya sabemos que al sustituir la x por 0 vamos a obtener 0. Sustituimos esta x por menos 2, luego esta x por 1, y ya simplemente la sumamos. Y aquí, bueno, pues simplemente ya sabemos que sustituimos la x por menos 2, esto que tenemos aquí, y aquí la sustituimos por 1. Le vamos dando solución, la sumamos y ya vemos que obtenemos 17 cuartos. Bueno, pues aquí tenemos el área bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Recordad que estamos empleando el valor absoluto, de ahí que ya sabemos que tenemos que emplear la definición por partes. Aquí la tenemos. Y una vez que le hemos dado solución, ya sabemos que obtenemos el área total. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que encontrar el área total acotada por la gráfica siguiente, x al cuadrado más 2x,
Y el eje X sobre este intervalo cerrado. ¿Qué podemos decir de este intervalo? Ya vemos que es simétrico. Bueno, pues tendríamos que ver si aquí tenemos una función par o una función impar. A simple vista ya sabemos que no tenemos ninguna función par y ninguna función impar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un exponente par y aquí tenemos un exponente impar. Si realizamos la sustitución, es decir, cambiamos estas x por menos x, ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos más 2 por menos x. En este caso, ¿qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda x al cuadrado menos 2x. No tenemos la propia función multiplicada por menos 1 y tampoco obtenemos la propia función. Es decir, que no tenemos aquí una función par o una función impar. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar la gráfica de esta función. Aquí la tenemos y como ya vemos que aquí tenemos una parte negativa, ya sabemos que la que tenemos que convertir en positiva. ¿Cómo lo hacemos? Empleando el valor absoluto para esta función. Si nosotros realizamos la gráfica de esta función siendo el valor absoluto, ya vemos que esta parte de aquí de la izquierda, los valores funcionales ahora son positivos. Aquí no cambia porque ya habíamos visto que los valores funcionales eran positivos, pero aquí eran negativos. Al usar el valor absoluto ya sabemos que se convierten en positivos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como estamos con el valor absoluto, cuando estemos con este intervalo que va desde menos 2 a 0 sin incluirlo, ya sabemos que tenemos que emplear la propia función por menos 1, esto que tenemos aquí. Y cuando estemos en este otro intervalo, como ya sabemos que los valores funcionales son positivos, emplearemos la propia función. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos la integral definida que va desde menos 2 hasta 2, empleando el valor absoluto. Como estamos empleando el valor absoluto, ya sabemos cuál es la definición del valor absoluto. Aquí lo tenemos. En este caso, a simple vista, ya sabemos que desde menos 2 hasta 0, sin incluirlo, como los valores funcionales son negativos, y los vamos a convertir en positivos, bueno, pues tenemos que multiplicar la propia función por menos 1. Y en este otro lado, cuando estemos con este intervalo que va desde 0 hasta 2, incluyendo a ambos, emplearemos la propia función, porque ya sabemos que sus valores funcionales son siempre positivos. Bueno, pues teniendo esto claro, formamos la suma de las integrales definidas. Aquí las tenemos, ya sabemos que esta suma es igual a esta otra. Y recordar que como estamos con este intervalo, que ya sabemos que la función era negativa, para convertirla en positiva tenemos que multiplicar estos valores funcionales por menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la segunda, ya sabemos que empleamos la propia función porque estábamos con una función no negativa. Y a partir de aquí, ¿cómo le damos solución? Nuevamente aquí tenemos las integrales indefinidas y le damos solución. Recordar que estas constantes no se tienen en cuenta cuando estamos con integrales definidas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando vayamos a emplear el teorema fundamental de cálculo, estas constantes se cancelan. Bueno, pues no lo he puesto, pero ya sabemos que este negativo multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. No hace falta contar la constante, como digo. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la parte negativa a recordar y aquí tenemos la parte positiva. ¿Cómo continuamos? Empleando el teorema fundamental de cálculo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como siempre le vamos dando solución y ya vemos que llegamos a 8. Bueno, pues 8 realmente es el área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje X y para este intervalo cerrado. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tengamos partes negativas simplemente tendremos que emplear el valor absoluto porque ya sabemos que esos valores funcionales negativos se van a convertir en positivos. Ahora bien, a la hora de escribir las integrales definidas, tenemos que tener en cuenta sobre qué intervalo la función era negativa y sobre qué intervalo la función es positiva. Allá donde fuera negativa, tendremos que emplear la propia función, multiplicarla por menos 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si aquí tenemos valores funcionales negativos y los queremos convertir en positivos, simplemente los tendremos que multiplicar por menos 1. Ahora bien, si estamos en la parte donde la función es no negativa, como los valores funcionales siempre son positivos, simplemente emplearemos la propia función. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con esto del área y vamos a ver cómo obtener el área acotada entre dos gráficas. Hasta la siguiente.